Recuerden que hoy vamos a revisar un poquito de la parte de endocrinología. Les voy a compartir mi pantalla. Denme un segundito, por fin. Confírmenme, por favor, si están viendo mi pantalla, una presentación. Sí, señora. Perfecto. Entonces vamos a revisar los problemas endocrinos del adulto. Recuerden que ustedes pueden encontrar diferentes tipos de problemas endocrinos. Pueden encontrar también el problema endocrino en el niño, que suelen tener un giro diferente. Van a ser pues algunos muy parecidos, pero también en el niño pues suelen ser un poco más congénitos. ¿Listo? Entonces vamos a ver el día de hoy en el adulto. Empecemos hablando de las glándulas endocrinas. ¿Listo? Las glándulas endocrinas, las que tenemos son la glándula adrenal, el hipotálamo, los ovarios, el páncreas, la paratiroides, la tiroides, la pituitaria y los testículos. Y vamos a ver con cada una de estas glándulas, con la adrenal, con el hipotálamo, qué tipo de hormonas segregan que me pueden llevar a las diferentes alteraciones. Digamos que en sí la funcionalidad de estas glándulas es mantener funciones vitales a través de la liberación de hormonas. Entonces vamos a ver que muchas de ellas nos van a ayudar con el crecimiento, nos van a ayudar con el metabolismo, con la reproducción, también con la estabilidad de ácido base, de fluidos electrolitos, pero todo se va a generar pues en un estado cuando tengo una estabilidad en estos niveles hormonales. De resto, voy a empezar a ver alteraciones. Factores de riesgos importantes para generar problemas endocrinos. La edad es un factor pues que entre más años voy teniendo, pues más propenso me voy haciendo a algunos problemas endocrinos. Una dieta pobre. La parte congénita, factores congénitos es una parte muy importante. Los factores ambientales también pueden llegar a afectar la segregación de algunas hormonas y también problemas que haya tenido por consecuencia de cirugías. Es decir, que, por ejemplo, me estaban operando cuello y manipularon tiroides o paratiroides y me puede llegar a generar alteraciones. ¿Listo? Empecemos con el hipotálamo. ¿Listo? El hipotálamo, donde lo vemos aquí, es una porción del diencéfalo, ¿listo? Está ubicado precisamente en el cerebro y está ubicado en el piso del cerebro, ¿listo? Principalmente, ¿qué vamos a ver? Que va a generar, pues, o va a ayudarnos en el control del sistema nervioso autonómico y también tiene procesos endocrinos. ¿Cuáles procesos endocrinos? La liberación de la corticotropina, de la gonadotropina, la liberación de la hormona del crecimiento, la liberación de la hormona inhibidora de los melanocitos, la liberación de la inhibidora de la prolactina, la liberación de la tirotropina. ¿Listo? No es importante de esto que les estoy diciendo que anoten absolutamente nada. Esto es como un contexto. Ya van a ver que sí es lo importante. Vamos a ver que también tenemos una glándula muy importante que es la pituitaria. La pituitaria no la van a nombrar mucho. Es como la glándula principal que se posa también en la base del cerebro y que es influenciada por el hipotálamo. ¿Qué quiere decir? Si se dan cuenta, lo que va a generar el hipotálamo es la activación de la pituitaria para la liberación de unas hormonas que ya las vamos a ver. ¿Listo? Pero es directamente influenciada por el hipotálamo. Vamos a ver que pues las funciones principales es que va a promover el crecimiento de tejidos corporales, también va a ayudar en la absorción de agua en los riñones y va a controlar el desarrollo de la función sexual. Tenemos una parte anterior, ¿cierto? Un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. El lóbulo anterior va a segregar la hormona adrenocorticotrópica, que va a ser muy importante, ahorita la vamos a ver. La hormona foliculoestimulante, que nos ayuda en la parte de la menstruación. La hormona del crecimiento, la hormona luteinizante, la hormona estimulante de los melanocitos, la prolactina,
la estimulante del crecimiento, y aquí empieza la producción y liberación de la TSH, ¿listo? Tengan en cuenta esto porque siempre pensamos que la TSH está directamente producida desde tiroides y la producción inicia de la TSH desde la glándula pituitaria. Mientras que en el lóbulo posterior vamos a encontrar que todas las hormonas que vimos ahorita que se producían en el hipotálamo se guardan, se reservan en ese lóbulo posterior, ¿listo? Para ser liberadas, ¿listo? En el torrente sanguíneo. Además de eso, también me va a liberar la oxitocina, importante en el proceso de parto, que ya la vimos, y la hormona antidiurética, ¿listo? Vámonos con otra glándula muy importante, que es la glándula adrenal. La glándula adrenal está posicionada en la parte superior del riñón. Vamos a ver que lo que principalmente hace la glándula adrenal es que nos ayuda con el balance de electrolitos y la regulación de líquidos y sodio. ¿Listo? Vamos a ver de esta la liberación de glucocorticoides y de mineralcorticoides. Los glucocorticoides, ¿cuáles son? El cortisol, la cortisona, ¿cierto? Y los mineralcorticoides, aldosterona, que también vamos a ver cómo funciona y cómo se intercambian ahorita algunas cositas importantes. Tenemos otra glándula que es la glándula tiroides, está ubicada en cuello, ¿cierto? Vamos a ver que está en la parte superior del cuello y esta lo que va a hacer es que va a controlar la tasa del metabolismo corporal en cuanto a la producción de T3 y T4, ¿listo? Tengan en cuenta esto, si se acuerdan, todo estaba guiado por la pituitaria con la TSH, pero la glándula tiroidea se va a encargar de la liberación de T3 y T4. Mientras que la paratiroidea, que está pues en la parte, está localizada en la parte, está adjunta a la glándula tiroides, va a generar un control del calcio y del fósforo. Ojo, el calcio y el fósforo son inversamente proporcionales. Es decir, que si se sube el calcio, se disminuye el fósforo. Y hay otra cosa muy importante acá, chicos, que vamos a ver. Esta clase yo creo que se nos van a ir, si no son 2, 3 clases, porque es un tema bien amplio. La paratiroides está totalmente unida a la tiroidea. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona tiene una tiroidectomía por la patología que sea, ya sea por un CA o por que pues es la solución dentro de las diferentes patologías que vayamos a ver, casi siempre a través de la manipulación quirúrgica logran llevarse también las glándulas paratiroideas. Por lo tanto, cuando encontramos esto, encontramos que el paciente que tuvo una tiroidectomía va a tener un bajo nivel de calcio. Por lo tanto, es muy necesario que el paciente siempre tenga calcio o si no nos va a hacer unas complicaciones importantes. ¿Listo? Otra glándula importante que vamos a ver mucho es el páncreas, que está localizada posteriormente al estómago, principalmente pues que nos ayuda a metabolismo de carbohidratos, ¿cierto? Y nos produce dos hormonas importantes que son la insulina, ¿cierto? Que nos ayuda con el metabolismo de la glucosa y el glucagón, ¿listo? Tenemos también los ovarios y testículos que van a estar directamente relacionados con la parte del sistema reproductor, ¿listo? Los ovarios vamos a encontrarlos pues en la cavidad pélvica, van a producir dos hormonas importantes, estrógeno y progesterona, y los testículos que están localizados en el escroto, que son una capa protectora de estos testículos, que también va a producir una hormona importante en los hombres, que es la testosterona. Entonces, ¿se acuerdan que vimos la pituitaria? Pituitaria nos puede llevar a dos tipos de alteraciones. Son 4 en sí, pero quiero decirles que son 2. Denme un segundo, quiero ver si alguien me ha pedido por aquí acceso. Listo. Me van diciendo si tienen alguna pregunta, ¿listo? Si tienen que interrumpirme, me pueden interrumpir. Entonces, la glándula pituitaria va a tener unos problemas según la localización. ¿Se acuerdan que ahorita les dije? Hay una pituitaria anterior y hay una pituitaria posterior. La pituitaria anterior, recuérdenlo acá, se las muestro de nuevo,
se encargaba mucho, miren, pituitaria anterior, se encargaba mucho de la hormona del crecimiento. Tengan en cuenta esto. Y la pituitaria posterior, se encargaba mucho de la parte de la hormona antidiurética y la vasopresina, o sea, de mantener un estado hidroelectrolítico estable. Ojo con esto, porque esto es lo que nos va a ayudar a entender la diferencia de estas patologías. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, chicos? Quiero decir que si un paciente tiene hiperparatiroidismo, ¿cierto? Hiperpituitarismo, perdónenme, en un momento que no me está funcionando aquí el esferito. Entonces, un paciente que hablamos de el hiperpituitarismo es porque tiene una elevación de la segregación ya vamos a ver, y el hipopituitarismo, una disminución de la segregación. ¿A qué vamos con todo esto? Vayamos a ver el hipopituitarismo. ¿Se acuerdan que les dije que es la hiposecreción? Es decir, la disminución de la secreción de una hormona. En este caso, ¿de cuál hormona? Principalmente de la hormona del crecimiento. ¿Listo? Pero también de algunas otras hormonas, como las hormonas gonadotrópicas, la hormona folículo estimulante, la hormona tiroidea estimulante, la hormona adrenocorticotrópica y la hormona antidiurética. En mayor proporción, lo que me altera y lo que me genera el hipopituitarismo es que hay una disminución en la hormona de crecimiento. Además de esto, pues hay una disminución, una alteración en la hormona estimulante tiroidea y por lo tanto me va a llevar a una disminución, a un enlentecimiento de el metabolismo. Por lo tanto, en un segundo doy unos accesitos por acá. Listo. Por lo tanto, pues, ¿qué me va a generar con esta hormona de crecimiento? Perdón, con esta disminución del metabolismo, que el paciente empiece a hacer obesidad. ¿Listo? ¿Por qué? Por alteración en la TSH. Me va a reducir el gasto cardíaco, ¿listo? Principalmente por cuál? Por la hormona antidiurética y por la hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque la hormona de crecimiento me lleva al aumento de tejidos. Disfunción sexual. ¿Por qué? Porque me va a alterar las gonadotropinas, ¿listo? Baja tensión arterial por la TSH, por la hormona antidiurética, ¿listo? Y la causa principal es por tumor en la pituitaria, ¿listo? La mayoría de veces esa es la principal causa. ¿Qué se hace en el hipopituitarismo? El reemplazo de la hormona. ¿Qué quiere decir el reemplazo de la hormona? Existe, ¿cierto? La hormona exógena y se va colocando la hormona exógena, ¿listo? Hormona de crecimiento exógena. Es muy importante asegurarnos, pues, que el paciente hable sobre sus sentimientos. ¿Por qué? Porque voy a tener algo que afecta mucho a las personas y que les cuesta mucho hablar y que el NCLEX se enfoca mucho en eso, que es afectar la parte o la parte sexual de la persona. ¿Listo? Bien. Déjenme borro esto por acá. No sé cómo se borra. Déjenme un momento que se me perdió por acá mi borrador. Qué pena con ustedes que no me deja borrar.
Entonces lo que voy a hacer es que voy a cerrarlo y volverlo a abrir porque no me... Bien, ahora vámonos con el hiperpituitarismo, ¿listo? Recuerden que les dije, tengan muy en cuenta la hormona de crecimiento. Eso va a ser muy importante acá en el hiperpituitarismo. ¿Por qué? Porque va a haber una hipersecreción de la hormona de crecimiento, acuérdense, por parte de la pituitaria anterior, que va a generar en el paciente algo que se llama la acromegalia. ¿Listo? Es el paciente gigante que como tiene tanta hormona de crecimiento, sus tejidos crecen mucho. Crecen mucho, la mandíbula protruye, la nariz está más grande, la cabeza está más grande, sus manos y sus pies son más grandes, más largas, la lengua se engruesa muchísimo, ¿listo? Eso me va a llevar también a que su piel sea mucho más grasosa y gruesa, ¿listo? Y también me lleva a complicaciones como la organomegalia. ¿Cuál organomegalia? Hepatomegalia, ¿listo? Que puede llegar a ser otra complicación. Cardiomegalia, un agrandamiento del tejido del miocardio que me va a llevar pues a un agrandamiento del corazón. Va a tener una voz mucho más gruesa, su lengua va a estar engrosada y eso me va a llevar a complicaciones de bloqueo de la vía aérea, de apnea del sueño. Hay un aumento en la glicemia, ¿listo? Hay pólipos en el colon y le aumenta mucho al paciente el riesgo de cáncer de colon. Entonces es muy importante al paciente que se le dé una intervención farmacológica que suprima la liberación o la acción de la hormona de crecimiento. ¿Cuál es el medicamento? Lo vamos a ver. No se preocupen que también vamos a ver la farmacología endocrina. ¿Listo? Para que no se estresen por eso. Por el momento nos vamos a basar solamente en la parte patológica. También puede pasar que el medicamento no sea una opción y nos vayamos a hacer la siguiente opción, que sea la radiación de la pituitaria. ¿Listo? También podríamos llevar a una hipofisectomía, ¿cierto? Ya vamos a ver también la hipofisectomía, se las traigo más puntualita. Principalmente esta es la intervención. ¿Por qué esta es la intervención? Porque hay muchísima liberación, chicos, de hormona de crecimiento. Entonces se van a seguir creciendo los tejidos, se van a seguir creciendo los órganos. La primera opción va a ser siempre la farmacológica, después van a venir otras opciones como la quirúrgica o la radiación, ¿listo? Hay que tener en cuenta que el paciente va a tener mucho dolor, porque precisamente el tener como cuando una persona se sube de peso, le duelen mucho sus articulaciones, le duelen precisamente por el peso, por lo tanto es muy importante mantenerle también medicamentos analgésicos a este paciente. Entonces, hablábamos de qué? De una hipofisectomía, ¿cierto? Que es la remoción de la pituitaria que se hace a través de una craniotomía o también se puede hacer transfenoidal, es decir, por debajo del labio. Esta remoción de la pituitaria o por la vía que sea, se hace cuando tengo una acromegalia, ¿cierto? Que precisamente se da por el hiperpituitarismo, que es esa hipersegregación de hormona del crecimiento. ¿Qué es importante en esa hipofisectomía? Que vamos a ver complicaciones, todas las complicaciones que se entran a relacionar con la craniotomía, que principalmente pues me incremente la presión intracraniana. El aumento de la presión intracraniana me lleva a complicaciones, a complicaciones en el que el cerebro se hematice, el paciente se puede herniar, puede entrar en coma. ¿Listo? También voy a ver que puede llevarme a complicaciones por infección como la meningitis, que es esa colonización bacteriana en las meninges que rodean o que protegen mi cerebro. También voy a ver algo y es que pues si ya no tengo pituitaria, pues voy a disminuir mi liberación de hormonas y por lo tanto voy a tener como resultado el hipopituitarismo.
También en la parte sublabial transfenoidal puedo encontrar que pues, va a tener un riesgo que es la pérdida de fluido cerebroespinal, que me va a llevar a cefaleas fuertes, también el riesgo de infección, también el riesgo de diabetes insípida y también el riesgo de hipopituitarismo. ¿Listo? Que es muy importante en este paciente, elevar la cabecera del paciente. Siempre que les hablen de una craniotomía, lo máximo que elevo la cabecera de un paciente es a 30 grados. ¿Por qué a 30 grados? Porque resulta y pasa que si lo aumento de 30 grados, el paciente va a aumentársele la PIC, la presión intracraniana. Y nunca quiero que a un paciente se le aumente la PIC, ¿cierto? Porque si se le aumenta la PIC, pues tiene los riesgos que acabamos de ver, que en este caso no los necesito. Monitorizar el incremento de la presión intracraniana. Resulta que después de la cirugía yo tengo que velar porque por nada del mundo se le aumente la presión intracraniana a este paciente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evitar que el paciente estornude, porque si estornuda, aumenta la presión intracraniana. Evitar que el paciente tosa, porque si tose, le aumento la presión intracraniana. Evitar que se suene el paciente, porque si se suena, aumenta la presión intracraniana. Evitar que el paciente esté estreñido, porque si hace fuerza, se le aumenta la presión intracraniana. ¿Listo? Evitar que el paciente se agache, porque si se agacha, se le aumenta la presión intracraniana. Cuidar que la cabecera de la cama siempre esté a 30 grados. ¿Listo? También es muy importante que vamos a tener que, pues se le retiró una glándula que es importante y que me liberaba pues unas hormonitas importantes, por lo tanto, de por vida este paciente va a necesitar que se le haga un reemplazo exógeno del cortisol, de la hormona tiroidea, que es la que me va a estimular para la liberación de la T3 y T4. ¿Listo? Estar vigilando signos de infección y de meningitis. Ojo, signo de meningitis que pregunta el NCLEX. Rigidez nucal es uno fijo. Fiebre, pues todo esto acompañado, ¿no? La rigidez nucal con la fiebre, la cefalea. Esa es la triada de la meningitis. ¿Listo? Hacer cuidado oral cuando fue una transfenoidal. ¿Listo? Que implica lavarse la boca cada 4 horas, evitar también usar cepillos de dientes muy, muy fuertes porque puede llegar a generar una ruptura de las suturas, entonces deben ser ultra suaves, ¿listo? Para evitar sangrados. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Me están entendiendo? Por favor, si no quieren hablar, escríbanme para que yo quede tranquila que está siendo claro el tema. Muy claro. Perfecto. ¿Alguien más con preguntas, dudas? Ahora, recuerden que hablamos que esto era la pituitaria anterior, que me puede llegar hiperpituitarismo. Acuérdense que me disminuye esa hormona de crecimiento, ese hipopituitarismo que me disminuye esa hormona de crecimiento, esa hormona tiroidea, esas hormonas reproductivas. Y el hiperpituitarismo que me aumenta y me lleva a esa acromegalia, que es ese paciente gigante. Eso por la parte de la pituitaria anterior, que ya la dejamos súper chequeada. Ahora veamos la pituitaria posterior. Resulta y pasa que la pituitaria posterior, nosotros, yo les dije por acá, tengan en cuenta que la pituitaria posterior libera algo que se llama la hormona antidiurética, la vasopresina. ¿Listo? Entonces, me va a llevar a 2 patologías. La diabetes insípido, que nada tiene que ver, y esto grábenselo, que por más que se llame diabetes, nada tiene que ver con glucosa, no hay elevación de la glucosa, ¿listo? Lo que voy a tener es una disminución de la hormona antidiurética. Y el síndrome inapropiado de la secreción de la hormona antidiurética que se da por el aumento de la liberación de la hormona antidiurética, ¿listo? Entonces tengan estas 2 condiciones súper pendientes.
Diabetes insípido, porque estas dos sí que las pregunta el NCLEX, las amo y lo van a ver cuando hagamos preguntas. Entonces, la primera que veíamos la diabetes insípida. Recuerden que la diabetes insípida es una hiposecreción de la hormona antidiurética por parte de la glándula posterior. La causa de que esto se dé puede ser porque al paciente le dio una ACV, porque tuvo una cirugía y se le manipuló, porque tuvo un trauma craneano, o también puede ser idiopática. Vamos a ver que hay una disminución de la producción central de la hormona antidiurética. ¿Listo? La producción de la hormona antidiurética es adecuada, pero los riñones no responden apropiadamente a la hormona antidiurética. ¿Qué pasa en la diabetes insípida? Que se excreta, que pues como la acción es, la manera que entiendan esto es sabiendo que hace la antidiurética. La acción principal de la hormona antidiurética, ¿saben cuál es? La función principal de la hormona antidiurética, ¿cuál es? ¿Retener qué? Líquidos. Retener agua, ¿listo? Normalmente, alta o baja, lo que hace esa antidiurética es retener agua, retener agua. Entonces, resulta y pasa que si tengo una disminución en la retención de agua, pues ¿qué voy a hacer? ¿La elimino más o la elimino más o la tengo en el cuerpo? La tienes en el cuerpo. No, la elimino. Es como si yo tuviera un globo o una bomba llena de agua, pero no le hiciera nudo. Vamos a pensar que el nudo de la bomba es la hormona antidiurética, me lo ayuda a retener dentro. Resulta y pasa que como en la diabetes insípida no hay nudo, pues toda el agua empiezo a eliminarse, a eliminarla, porque no tengo hormona antidiurética que me la ayude a retener en el cuerpo. Entonces excreto muchísima, muchísima cantidad de agua. Entonces voy a ver que tengo una excreción de altas cantidades de orina y esa orina se ve como cuando tomamos muchísima agua que casi se ve transparente, se ve súper diluida. Como el paciente elimina tanta agua, se deshidrata y vamos a ver que va a tener algo que es la polidipsia, que es esa sed excesiva. La polidipsia no se da en esta diabetes insípido por aumento de la glucosa, sino por la deshidratación. Gravedad específica urinaria baja. ¿Qué quiere decir la gravedad específica urinaria? La gravedad específica urinaria es la concentración de la orina. Está baja, ¿por qué? Porque la orina, ¿se acuerdan que les dije que estaba blanquecina, casi transparente? Obviamente un paciente fatigado y deshidratado va a estar fatigado, con dolores musculares, va a tener cefalea y también va a llevar a tanta pérdida de líquido que me pueda generar una hipotensión postural. Muy importante estar mirando en este paciente los signos cardiovasculares, los valores electrolitos, ya les voy a explicar por qué los valores de electrolitos y los signos de deshidratación. ¿Qué voy a tener también que mantener en este paciente? Pues una adecuada ingesta de fluidos. La solución salina hipotónica se prescribe pues precisamente para reemplazar esas pérdidas urinarias. Tengo que estar mirando en este paciente algo súper claro y es el peso. Recuerden que el peso en el NCLEX es como esa parte de valoración clave del estado de líquidos de pacientes. Tengo que mirar la osmolaridad sérica. ¿Cómo creen que va a estar la osmolaridad sérica? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. Aumentada. ¿Qué voy a tener alto? Voy a tener alto hemoglobina, hematocrito. ¿Por qué? Porque el paciente está deshidratado. La gravedad específica urinaria, recuerden, que como hay tanta eliminación de líquidos, voy a tener una disminución, un aumento en la excreción. Entonces, esta gravedad específica urinaria va a estar baja. Pérdida de peso por deshidratación, ¿listo? Debo instruir al cliente que evite comidas o líquidos que produzcan más diuresis, como el té, todo lo que tenga cafeína, las Coca-Colas, todo lo que haga orinar más al paciente.
Y el tratamiento para este paciente, pues va a ser esa hormona exógena que está perdiendo, que es la vasopresina o la desmopresina, ¿cierto? Que lo que va a hacer es que va a ayudar con esa deficiencia de la hormona antidiurética y va a hacer y va a generar pues esa retención de líquidos, ¿listo? Que es lo que el principal problema de esta diabetes insípida. Esta desmopresina puede ser administrada de dos maneras, de manera subcutánea, ¿listo? Intravenosa, intranasal u oral. ¿Cuál se ve más? La intranasal y la subcutánea, ¿listo? Tengo que mirar también que pues como ya este paciente me empieza a retener tanta agua por la desmopresina, me puede llevar a una complicación que es la intoxicación por agua, ¿listo? ¿Por qué? Porque empieza a retener mucho líquido. Entonces, eso me indica que hay un aumento en el tratamiento, hay un sobretratamiento, ¿listo? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿O está siendo clara? Está claro. Perfecto. Ahora vamos con el otro que le encanta al inglés, que es el síndrome inapropiado de la hormona antidiurética, ¿cierto? ¿Qué les dije que hacía la hormona antidiurética en su funcionalidad normal? Como retener los líquidos. Retener líquidos. Entonces, hablábamos que la diabetes insípida tengo una disminución en la retención de líquidos, ¿cierto? ¿Qué pasa en la hormona, en el síndrome inadecuado de la hormona antidiurética? ¿Aumenta la secreción o disminuye la secreción de la hormona antidiurética? Aumenta la retención de líquidos, nos Aumenta. enfocamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el paciente va a estar siempre, ¿cómo? Sobrecarga hídrica. ¿Listo? Edematizado. Sí, también. Entonces, hay una hiperfuncionalidad de la pituitaria posterior que entonces libera en exceso la hormona antidiurética, pero no es responsable precisamente de esas necesidades del cuerpo. ¿Por qué puede generar que me libere más hormona antidiurética? Por algún trauma cerebral, por ictus. La causa principal es por cáncer de pulmón, ¿listo? Aunque también puede ser por cáncer de páncreas, pero la causa principal es por ese cáncer de pulmón. Medicamentos también, estrés también me puede llevar a esa liberación excesiva de la hormona antidiurética. Vamos a ver que esto, pues lo que hace es que incrementa el volumen intravascular, me lleva a una intoxicación por agua, porque pues todo el tiempo el paciente está con esa cantidad de líquidos que no puede eliminar, y una hiponatremia, y ojo con esto, una hiponatremia dilucional. Ustedes van a decir, pero si el paciente está lleno de líquidos, ¿por qué está hiponatrémico? Resulta y pasa que vamos a pensar en que esto es una piscina. Vamos a imaginarnos aquí una piscina y este es el vasito normal, ¿cierto? Tengo aquí mi sodio, tengo aquí otro sodio, tengo por aquí otro sodio y tengo aquí otro sodio. Entonces el paciente está súper normal de sodio en esta piscina. Líquido igual, sodio normal. Resulta y pasa que la piscina se agranda, ¿cierto? Y se agranda precisamente porque tiene mucho más líquido, porque no lo puede eliminar. Entonces ese vasito sigue con sus 4, ¿cierto? De sodio, pero con mucho más líquido. Entonces ese líquido lo que genera es que diluye el sodio. Por eso tengo una hiponatremia dilucional. ¿Listo? Podría pasar como si lo pensamos con un té, ¿sí? Si yo pongo polvito para el té, con la cantidad de agua que me dice la preparación, que son 250 mililitros, me queda perfecto, ¿cierto? Pero si yo a eso le echo 1.5 litros de agua, pues lo que me va a generar es una dilución. Lo mismo pasa acá con el sodio, ¿listo? Entonces, eso es lo principal. Tengan en cuenta esa hiponatremia dilucional, porque cuando el paciente tiene hiponatremia, siempre recuerden
todo lo que tiene que ver con sodio me lleva a complicaciones neurológicas, edema cerebral y riesgo de convulsiones. Entonces, ¿qué tengo que valorar en el paciente? Signos de sobrecarga de volumen. ¿Cómo miro sobrecarga de volumen? Principal cosa que me ayuda a mirar la sobrecarga de volumen en un paciente, ¿cuál es, chicos? El edema, la retención de líquido, Sí, pero hay una principal El que siempre peso. les he dicho, sí, el peso, exacto. el peso. El peso es lo principal. Cambios en el nivel de conciencia y en el estado mental, precisamente por la hiponatremia, ganancia de peso. Vamos a ver también, esperen. Vamos a ver también en este paciente, pues, hipertensión, ¿cierto? Porque están aumentados los líquidos, taquicardia, porque están aumentados los líquidos, náuseas, vómito, la hiponatremia, acuérdense, dilucional. Y esa gravedad urinaria ya va a estar concentrada. Entonces esa orina se ve súper amarilla, ¿listo? Que es muy importante en este paciente. Elevar la cabecera de la cama máximo a los 10 grados, porque eso lo que va a hacer es que va a promover el retorno venoso y a disminuir la liberación de hormona antidiurética que se da inducida por varios receptores. Entonces, si tenemos esa cama casi flat, casi plana, me promueve a disminuir la liberación de hormona antidiurética y por lo tanto a disminuir ese riesgo de retener tanta agua. Monitorizar la ingesta. Resulta y pasa que este paciente va a tener restricción hídrica. Claramente está reteniendo. Si le meto más líquidos, pues más se me encharca este paciente. El peso diario. Este es un cuidado que siempre se lo va a pedir el cliente, el NCLEX, perdónenme, y más que todo cuando tiene problemas de este tipo. Vamos a tener también que hacer una restricción de fluidos, como les decía, de 800 a 1000 mililitros diarios. Monitorizar séricamente la osmolaridad sérica. Imagínense cómo va a estar la osmolaridad sérica en este paciente, aumentada o disminuida. Disminuida. Disminuida, por tanto, diluida, ¿cierto? Disminuida por tanto líquido y la urinaria aumentada. Entonces esa orina se va a ver casi café. Los diuréticos de ASA pueden ser prescritos para promover la diuresis, pero solamente si el sodio sérico está al menos en 125. ¿Por qué? ¿Por qué esto, chicos? Porque los diuréticos también me ayudan a eliminar sodio, ¿cierto? En su farmacocinética me ayudan a eliminar líquidos, pero también me ayudan a eliminar sodio. Entonces puedo complicar aún más la hiponatremia de este paciente. Lo permitido para ponerle los diuréticos al paciente son 125. Acuérdense que el valor de sodio es de 135 a 145. Se deja ese rango permisivo de 125 a 135. ¿Listo? Como voy a tener también riesgo de eliminar potasio con los diuréticos, también tengo que estar reemplazando potasio, perdón. Vamos a ver también que existen unos medicamentos que son los medicamentos antagonistas de la vasopresina que se van a prescribir precisamente para disminuir esa respuesta renal. Entonces, esto es lo principal. También, pues, el tratamiento va a estar directamente relacionado con la corrección de la causa, ¿cierto? Con el trauma, con el ictus o con el medicamento que me lo pueda estar generando. Bien. Mañana, no mentiras, mañana no. Lo que les dije, este tema es chévere de explicar, es chévere de entender, pero es larguito. Ya vimos 4 patologías, 2 de las más preguntadas, que les digo, diabetes insípido y síndrome inadecuado de la hormona antidiurética la preguntan mucho. La próxima clase vamos a ver otras muy preguntadas, que es la enfermedad de Addison, ¿listo? También vamos a ver la complicación de la enfermedad de Addison, que es la crisis addisoniana, la enfermedad de Cushing, con ello también vamos a ver la parte del hiperaldosteronismo primario, que es la enfermedad de Crohn.
También vamos a ver el feocromocitoma, que lo preguntan mucho, la adrenalectomía, vamos a ver también los problemas de la glándula tiroides y de cada una de las glándulas que vimos. Es un tema que es un poquito largo, como les digo, es un tema que tiene mucho contenido, pero que si así explicadito, ustedes lo entienden muy bien y estoy segura que les va a ayudar muchísimo con sus preguntas. ¿Listo? Cuéntenme por fin si tienen algún comentario, pregunta, duda antes de que finalicemos. Bueno, parecer me encantó mucho la clase. Creo que con estos temas sí tengo como un poco de debilidad, pero me gustó la forma en que lo explicaste. ¿Entendiste, Nata? Sí, Perfecto. Muchas gracias, Nata. ¿Algún otro comentario que tengan? Si no entendieron algo. Alejandra, una pregunta. ¿Esta clase se va a cargar a la página para Sí, poderla creo que hay revisar unas clases nuevamente? que están atrasadas. Creo que hay unas clases que están atrasadas, pero esta semana van a quedar cargadas todas las clases que quedaron. Digamos que tuvimos un represamiento de las clases por algún problema en el cargue de ellas, pero esta semana van a quedar cargadas todas. Vale, muchas gracias. Con gusto, Tania. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Listo. Recuerden que nos vemos entonces de nuevo el jueves a esta misma hora, 6 p.m., hora Colombia. El jueves pues cambia un poquito y hacemos más cosas como preguntas, pero también pues les funciona muchísimo. ¿Listo? Espero que les esté funcionando. Dime, Tania. Una, una pregunta. ¿El jueves las preguntas se van a enfocar en lo que vimos o esperamos a terminar todo el tema para hacer las preguntas? Sí, vamos a esperar terminar todo el tema. Lo que hacemos es revisamos todo y este tema es largo, por eso les decía que yo creo que se nos van a ir 3 clases. Voy a ver la posibilidad de si podríamos hacer 2 clases de este tema en la semana para que no queden tan desconectados, si les funcionan. Y para que lo terminemos rápido, porque yo sé que lo necesitan. Yo sé que es un tema que uno siempre necesita y le cuesta muchísimo. gracias, buenas noches. Que estén muy bien.